Continuando con el curso, esta vez nos toca ver el tema de modelamiento de datos. Esta es probablemente una de las partes más importantes, si no la más importante. ¿Por qué? Piensa en ello. Si le sucede que tiene un mal modelo de datos y sus datos están por todas partes o no almacenados en el camino correcto, entonces va a ser mucho más complejo el desarrollar sus fórmulas DAX de inteligencia de tiempo, pronósticos, etc. Y al final, el espacio real de almacenamiento que las tablas están tomando de la memoria podría estar bajando el rendimiento al pasar a través de la cuadrícula de Power BI y hacer nuevas columnas calculadas. Por encima de todo, lo que realmente queremos es mantener las cosas tan simples como sea posible y tan optimizado como le sea posible para la generación de nuestros informes. En otras palabras, voy a poner el siguiente ejemplo, fíjense bien. Entonces nosotros tenemos el siguiente modelo de datos que no está, le podemos decir, ¿verdad?, tan correcto que digamos. Generalmente a la hora que nosotros trabajamos los gráficos en Excel, Excel pues lo genera o lo trabajamos de esta forma, en una gran sábana, si le podemos decir, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa con esta parte? En Power BI esto no es correcto, ya que ralentiza la ejecución de nuestros reportes. No es una buena práctica. Entonces, ¿qué es lo que se requiere? Es separarlos en tablas independientes. ¿Qué hace eso a la hora de separarlos en tablas independientes? Pues que la carga sea mucho más rápido. Recuerden lo que decía Descartes: divide y vencerás. Si el problema es muy grande, entonces divide el problema en problemas más pequeños e ir resolviendo hasta llegar a la solución completa del problema. De igual manera, esto se aplica aquí a la parte del modelado de los datos. Como podemos observar, esta tabla o esta sábana, como le digo yo, trata de facturación de productos. Y podemos ver, por ejemplo, que tenemos artículos. Fíjense bien, aquí tenemos la parte de artículos. Bien, aquí miren, tenemos la parte de clientes también. Miren, tenemos la parte de la factura. Tenemos el detalle de la factura. ¿Cuál sería el detalle de la factura? Lo que son las unidades, el precio y el costo con el código del artículo. Entonces, esta hoja o esta sábana trata, ¿verdad?, de la facturación de productos. A su vez, la facturación de productos pues tiene catálogos. ¿Qué catálogos tiene? Pues tenemos los catálogos que son productos y clientes. ¿Qué son los catálogos? Los catálogos son aquellas tablas donde la información no se repite. Por ejemplo, el código del artículo en la tabla de catálogo solamente debe estar una vez. Igual el nombre del cliente, fíjense bien. Entonces ahí ya comenzamos a realizar el modelado. Separar aquí hay información que sea repetitiva y ponerla, ¿verdad?, una sola vez. Tenemos también el cliente. Fíjense bien que el cliente se me repite hasta 10 veces casi, ¿verdad? Y entonces eso es incorrecto. Entonces, con el modelado lo que nosotros logramos es separar la información repetida, ¿ya? Dividir el modelo, lo que hace que a la hora que nosotros carguemos la información en nuestro Power BI pues sea mucho más eficiente. Ya, entonces eso es lo que nosotros vamos a realizar. También para la parte del modelamiento de datos, quiero decirles de que lo vamos a realizar de las dos formas. Lo vamos a realizar primeramente con Access. Vamos a modelar los datos en Access. Dirán ustedes, Access, sí, Access es una herramienta muy buena, que la tienen abandonada, no se utiliza, pero que a la hora que se instala con Office viene y podemos hacer uso de ella, podemos explotarlo y nuestros modelos de datos van a ser mucho mejor desde realmente una base de datos que trabajarlo directamente de una hoja de cálculo. Recuerden que con las hojas de cálculo nosotros tenemos varios problemas. Entre los problemas que tenemos con las hojas de cálculo, recuerden que son
unipersonales, o sea, solo una persona lo puede ver a la vez. Si otra persona quiere acceder a una hoja de cálculo que yo estoy realizando o estoy haciendo, pues tengo que cerrarlo para que lo mire. Eso es una gran desventaja. Otra desventaja les puedo decir de que es el manejo de los datos. O sea, no soportas mucho información. Ya cuando tenemos 100 megas, 300 megas en un único archivo de Excel, entonces ahí comienzan los problemas. Mientras que Access no, Access soporta mucho más datos que Excel, porque claro, Access es una base de datos y está hecho para trabajar con eso. ¿Por qué Access? Me dirán ustedes, en mi empresa tengo SQL Server, tengo Oracle, tengo DB2, tengo... Excelente. Si ustedes pueden utilizar SQL Server, Oracle, DB2 o cualquier otra base de datos robusta, pues bienvenido sea. Pero este es para el caso de aquellos lugares que tienen tecnología, tienen bases de datos robustas, pero que no tienen acceso a las bases de datos por cuestiones de seguridad. Entonces, ¿qué pasa? Algunos departamentos crean sus propios dashboards. Los debería hacer informática, me dirán ustedes, o un departamento encargado de eso, pero como sabemos, pues hay veces la parte presupuestaria, ¿verdad? No está contemplado un departamento de este tipo. Entonces estos departamentos tienen que jugársela para poder realizar sus dashboards. Entonces tienen todo el conocimiento acerca de su negocio, de su departamento, pero no tiene las herramientas para realizarlo, ¿ya? Entonces ahí es donde juega Access. Entonces, como Access viene en casi todas las computadoras, porque se instala con Office, entonces Access va a jugar un papel muy importante en esto. Les digo yo porque en los lugares que he estado, pues tienen mucha tecnología, tienen Oracle, tienen SQL Server, pero igual las personas de los departamentos donde estoy dando cursos no tienen acceso a esa información. Entonces yo les digo pues que en vez de modelar los datos en Excel, pues lo vamos a hacer con Access, que es mejor. Entonces más que todo es por eso, ¿verdad? Lógicamente el que tenga acceso a SQL Server y tenga su modelo de datos ya hecho, pues es excelente, mucho mejor. Recuerden que esto es para el curso, está dirigido pues a todo tipo de persona, todo tipo de profesional que quiera aprender la parte de los dashboards con la parte de análisis de tiempos, etcétera. Pero de igual manera pues se enseña esta parte del modelamiento de datos, porque generalmente, ¿verdad? Los que trabajan con Excel no están acostumbrados a modelar porque no es su área. Pero el modelado de datos es importante en Power BI para que nuestros reportes se ejecuten de forma correcta, ¿ya? Entonces quería dar esa pequeña explicación del por qué, ¿verdad? Ok, continúo. Entonces nosotros tenemos tipos de tablas, tenemos catálogos y tenemos operaciones, ¿ya? Tenemos las tablas tienen atributos que son los campos. Entonces tenemos dos tipos de tablas, así lo denominé yo, que son los catálogos, que es aquella información que no se repite. Fíjense bien, por ejemplo, tengo la tabla de código del artículo. Miren, aquí ya está modelado. Esto lo vamos a hacer desde Access. Esta tabla ya está modelada. Fíjense bien que va del artículo 1 al artículo 16 y no se repiten valores, ¿ya? Esto es la parte de los catálogos. Esta es, ¿verdad? La premisa. Esta es la diferencia de los catálogos con las tablas de operaciones. ¿Qué son las tablas de operaciones? Las tablas de operaciones trabajan con los catálogos. Para poder ser usadas necesitan información de los catálogos. Por ejemplo, aquí tengo una información que es del cliente. No tengo información del cliente aquí porque no lo puse como ejemplo, pero sí, código del cliente. Para yo poder llenar una factura, que es el encabezado de la factura, yo necesito qué cliente es, ¿verdad? Puede ser cliente de contado, puede ser cliente de crédito. Aquí está mi número de factura, aquí está mi fecha. También tengo la parte del detalle. Fíjense bien, en la tabla de detalle de la factura, fíjense bien que para yo poder llenar mi facturación necesito información
de un catálogo. Y aquí yo tengo, miren, aquí tengo la información del artículo. Perdón, aquí tengo la información del artículo. Miren, código del artículo 1 dice que aquí compró bicicleta de carrera, que me compró 14 unidades a un precio de 581 y ahí está, ¿verdad? Entonces ahí tengo mi información, ¿verdad? Ahí tengo la información de mis catálogos en mi tabla de operaciones. Como les digo, importante, en los catálogos la información no se repite, ¿ya? Es única. Si ustedes pueden observar, artículo va del 1 al 16 y no hay valores repetidos. Ya en las operaciones sí pudiera repetirse, por ejemplo, el número de clientes. Aquí se puede repetir el número de clientes, pero el número de factura tiene que ser único, ¿verdad? De igual manera, en el detalle, aquí sí se puede repetir el número de factura, porque como yo me relaciono factura con detalle de factura, entonces quiere decir de que una factura puede repetirse más de una vez, porque puede ser que en la factura compré más de un artículo. Ya recuerden que la factura tiene un detalle, ya en el detalle se puede repetir, ¿verdad?, el número de la factura, porque es el con el cual se relaciona. Ya, entonces esa es la diferencia entre tablas catálogo y tablas de operaciones. Eso es importante, fíjense bien. También hay que trabajar, o mejor dicho, hay que diferenciar entre lo que es llave primaria y llave foránea. Entonces, al hablar sobre los tipos de tablas que vamos a encontrar durante nuestro viaje en Power BI, también tenemos que hablar sobre el tipo de campos o columnas que relacionan a cada tabla. En la tabla anterior podemos agrupar los campos como llave primaria. Fíjense bien, aquí tengo llave primaria, que es mi número de la factura. Fíjense bien, este valor del número de factura no se me va a repetir, tiene que ser único. ¿Qué pasa si se me repite más de una factura acá? Entonces va a haber problemas. Recuerden que con Fisco lleva un consecutivo, ¿verdad?, de factura. Entonces estos números no se deben repetir. Tenemos las llaves foráneas, que son el código del cliente. Aquí sí la llave foránea puede repetirse más de una vez, porque puede ser de que el cliente me compró más de una vez en mi negocio. Ya, entonces ahí sí se pueden repetir. Entonces aquí tenemos más información al respecto. Llave primaria, el identificador de columna de la tabla en donde nos encontramos, se trata de un valor único que hace una distinción entre cada fila de la tabla especificada. Aquí podemos observar que inicia de la factura 11 hasta la factura 18, y fíjense bien que no se me repite para nada, ¿ya? Ok, luego llave foránea, es una llave primaria que pertenece a otra tabla, correcto. Entonces nosotros tenemos un catálogo que se llama cliente, y entonces dice que es una llave primaria que se encuentra en otra tabla, pero se encuentra en la tabla de arriba porque lo usamos para relacionar tablas. Entonces aquí lo que estamos diciéndole es que esta llave es foránea y que este campo se puede repetir en valores, y este se relaciona con otra tabla que es catálogo, ¿ya? Entonces ahí es donde nosotros realizamos las relaciones. Las relaciones se hacen, importante, entre llaves primarias y llaves foráneas. Para que pueda existir una llave foránea, muchachos, se necesita un catálogo, una tabla de catálogo, ¿ya? Eso es importante que ustedes lo manejen. Ok, continuamos. Entonces se nos dice, esto ya lo miramos anteriormente, se nos pide modelar el siguiente archivo de Excel. Lo vamos a ir separando, ¿verdad?, por partes, y luego lo que vamos a ir a hacer es que vamos a hacer la implementación directamente en Access para que ustedes manejen cómo se realiza esto. Ok, entonces lo primero que vamos a hacer, fíjense bien, lo primero que se hace es identificar los catálogos. En este caso lo que vamos a identificar nosotros es el catálogo de producto. Entonces en los catálogos yo les puse una notita, la información no se repite. Entonces como es producto, identifico qué información es de producto. Entonces lo que está en amarillo es lo que me corresponde a mi catálogo de producto. En este caso sería el campo código del artículo, que lo puse acá, ¿verdad? Y el campo que se llama artículo. Entonces esa información o esos dos campos van a formar parte de mi catálogo. Lo que hay que hacer ahí, ¿verdad?, es eliminar duplicados de información.
Por ejemplo, como es de facturación, fíjense bien, ese archivo, los productos deben de estar más de una vez ahí, ¿ya? Como se tiene consolidado el archivo, entonces se repite más de una vez. Pero a través de Access, a través de instrucciones de SQL, nosotros vamos a eliminar duplicados. En otras palabras, la tabla de productos solamente debe estar una vez el artículo, no más de una vez, porque si no nos daría problemas y ya no sería catálogo. Entonces ya identificamos nuestra primera tabla, que es catálogo, que serían los campos código del artículo y artículo, y los tenemos acá, fíjense bien. Voy con el siguiente. El siguiente es identificar el catálogo del cliente. Entonces fácil, fíjense bien, miren, tengo un campo que se llama código del cliente, fíjense bien. Luego tengo el cliente, el nombre del cliente, tengo el país, tengo la comunidad, tengo la provincia y tengo la zona. Todo esto me pertenece al cliente. Entonces, como podemos observar, nuestra tabla nos quedaría de la siguiente manera: código del cliente, el país, la comunidad, la provincia y la zona. Todo esto es información del cliente. Continúo. Luego, identificar operaciones. Entonces, aquí las operaciones dependen de los catálogos, como les había dicho anteriormente. Y entonces, fíjense bien que tengo aquí código del cliente. Código del cliente pertenece a una tabla catálogo llamada cliente, ¿ya? Entonces, esto es una llave foránea y se me relaciona con la tabla cliente que estaba anteriormente, ¿ya? ¿Y qué es lo que hago? Pues entonces realizo igual, identifico cuáles son los valores de mi cabecera de la factura. La cabecera de la factura, ¿verdad? Es donde va el nombre, el número de la factura, la fecha y el código del cliente. Recuerden eso. Pero ¿qué hice aquí? Hice un cambio y yo le dije que serie más número de factura en un solo campo se va a llamar factura. Entonces aquí lo que yo hice, muchachos, es concatenación. Concatené la serie más la factura, ya, de tal manera que solo me va a dar un campo. Esto es para que a la hora de que realicemos relaciones sea con un único campo. Es mejor que las relaciones se hagan con un único campo que con varios campos a la vez, ¿verdad? Por cuestiones de rendimiento es que se hace eso. Por eso es que concatené serie más factura. ¿Qué me quedaría aquí? Concatenando esto. Concatenando es unir, no es sumar. Concatenando, entonces el valor aquí me quedaría FS11. Eso sería ya la concatenación. Esto sería entonces lo que es estos dos campos pasan a ser uno solo llamado N factura, ¿ya? Ese es un tips que les doy, ¿verdad? A la hora que tenga múltiples campos que sean llaves. Supóngase que tengo la serie, la factura, y tuviera otro campo que se llamaba código de sucursal. Entonces ahí lo que tendría que hacer para igualarlos, para crear un solo número de factura, es concatenar la sucursal, la serie y el número de factura, y a eso le voy a llamar número de factura de una sola vez, ¿ya? Entonces de eso se trata la concatenación, de unir varios campos y formar uno solo. Eso es importante que lo tomen en cuenta a la hora que estén haciendo sus modelados de datos. Ok, ya tengo lo que sería lo que es el maestro de factura, lo que es el encabezado, donde va toda la información de la factura. Ahora voy con el detalle de la factura. El detalle de la factura es lo que el cliente me compró, ¿ya? Entonces fíjense bien, en mi factura detalle yo hago el mismo truco, concateno la serie más el número de la factura y eso se me llama factura, que es lo que tengo aquí. Luego viene el código del artículo. Miren, el código del artículo, fíjense bien que estos dos campos, serie y factura, pasan a ser uno solo llamado N factura. Luego viene, ¿verdad?, el código del artículo. Código del artículo, recuerden que viene de otra tabla llamada productos, ¿ya? Entonces esta es una llave foránea que se me relaciona con una tabla de catálogo. Por eso les digo de que las operaciones, las tablas operaciones trabajan con los catálogos. Es necesario, no puede vivir o no puede trabajar la parte de operaciones, las tablas de operaciones sin catálogo.
Entonces es importante manejar eso. Este código del artículo pertenece a la tabla de artículos que creamos, de productos que creamos, ¿ya? Entonces eso es importante. Ok, luego vienen los valores. ¿Qué tiene la facturación? Ok, tienen las unidades que compré, tienen el precio y tienen el costo, ¿ya? Entonces aquí ya tenemos toda la información que hace parte, ¿verdad?, de mi factura detalle, ¿ya? Entonces se pudiera dar varios casos, muchachos. Se pudieran dar varios casos. Aquí nosotros la facturación la tenemos a nivel detallada. ¿Por qué a nivel detallada? Porque incluyo los artículos. ¿Ya? Fíjense bien, si quisiera hacer un análisis de mis artículos que más se venden o aquellos artículos que tienen la mayor utilidad, yo lo podría hacer, pero pudiera haber el caso de que no necesitan ver análisis de artículos, solo tienen la factura. Entonces, solo tienen la factura, tienen total costo y total venta, o sea, lo manejan a nivel consolidado. Si fuera así, que manejaran eso a nivel consolidado, significa de que entonces artículo ya no iría, o sea, no quieren hacer análisis de productos. Ya entre más detallado se haga el modelo, mayor información van a sacar. Pero si fuera el caso de que no agregaran artículos, ni unidades, ni precio, ni costo, ni nada de eso a nivel detallado, sino a nivel consolidado, solo saber el número de la factura, total venta, total costo, solamente ver lo que se vendió. Entonces perfectamente se puede hacer. Aquí nosotros tenemos el análisis a nivel detallado del artículo, por si quisiéramos hacer un detallado de artículo. De igual manera, esto de los detalles, los modelos, recuerden que aquí es facturación, pero yo puedo tener también, puedo tener inventario, ¿ya? Puedo tener comprobantes contables, ¿ya? Etcétera, etcétera, a nivel detallado. ¿Y qué quisiera hacer yo a nivel detallado de mis cuentas contables, por ejemplo? ¿Verdad? No sé, la parte de los activos, los pasivos, lo de caja, etcétera, 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 ¿verdad? Entonces el modelo puede variar según, ¿verdad?, lo que se le esté pidiendo. Entonces el modelo va a variar en dependencia de lo que le estén solicitando, ¿ya? Entonces aquí, como manejo el artículo, puedo hacer un análisis de artículos, como le expliqué anteriormente. Ok, continúo. Al final lo que tenemos es el siguiente modelo. De esta manera quedaría, ¿verdad?, nuestro modelo ya realizado, ya completado, ya creado óptimamente a como debería realizarse. Quiero decirles que Excel trae la opción de Power Pivot, trae también funciones DAX, ¿ya? Pero igual volveríamos al mismo problema, que es unipersonal, y la carga de datos y los datos que maneja. Ese es el gran problema de Excel. Estamos claros que Excel es una excelente herramienta, pero Access ayuda mucho mejor, ¿verdad?, para poder hacer mejores informes. Ahora, esto es para que la carga de los informes sea óptima, ¿ya? O sea, tal vez ahorita o tal vez ahorita no le miren el provecho, pero conforme el tiempo vaya avanzando y vaya agregándole más información a su modelo, ahí va a ver. Les invito a que realicen la comparación de la carga del modelo entre Access y el Excel, y luego me van a decir, ¿verdad?, luego me van a dar la razón, ¿ya?, y van a ver de que el Access se va a comportar mucho mejor. Entonces yo se lo recomiendo, ¿verdad? Otra cosa importante, se me ha olvidado, en Excel, aunque hay relaciones, fíjense bien, aunque hay relaciones en Excel, porque esto yo lo puedo hacer por Excel también, se los voy a enseñar más adelante. Recuerden que Excel no maneja índices, porque no es un gestor de bases de datos. En Access yo puedo crear mis índices. ¿Y qué hacen los índices? Recuerden, o mejor dicho, háganse la idea de un libro que no tiene índice al inicio. ¿Qué hacen ustedes? Si quieren buscar un tema en particular, comienzan a buscar página por página hasta llegar al tema que andan buscando. Y supónganse que el tema que andan buscando está en 10 páginas antes del final, entonces recorrieron casi todo el libro para llegar a eso.
¿ya? Entonces, de igual manera, los índices en bases de datos lo que hacen es que ayudan a que la búsqueda se realice mucho más rápido, ¿ya? Entonces esa es una ventaja que tiene el Access frente al Excel, ¿ya? Para el manejo de la información, ¿ya? Entonces los invito a seguir conmigo y nos miramos en el próximo video ya en la práctica. Muchas gracias, muchachos.